Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buen día. En la presente sesión vamos a desarrollar el tema de persona humana. Entonces, para poder entender los demás conceptos relacionados a sociedad, relacionados al Estado, es importante también poder entender el concepto de persona. Para ello, vamos a dar lectura al diccionario usual a efectos de entender qué cosa es persona. Muy bien, entonces aquí ya lo he seleccionado. Persona para el diccionario normal, usual, para el diccionario común. Persona es el individuo de la especie humana, hombre o mujer cuyo nombre se ignora o se omite. Hombre de prendas, capacidad, disposición y prudencia. Personaje de una obra literaria. En gramática, accidente que consiste en las distintas inflexiones con que el verbo denota si el sujeto de la oración es el que habla, o aquel a quien se habla, o aquel de que se habla. Las personas se llaman respectivamente primera, segunda y tercera, y las tres constan de singular y plural. La que se acepta, más comúnmente en estilo o lenguaje diplomático. Para el derecho, ser o entidad capaz de derechos y obligaciones, aunque no tiene existencia individual física, como las corporaciones, asociaciones, sociedades y fundaciones. Muy bien, entonces ahí tenemos un conjunto de acepciones que van a implicar el significado de persona. Muy bien, entonces la persona debe de entenderse como una realidad, ¿no? Es una entidad corpórea, es una entidad que existe en la realidad, ¿no? Y tiene una serie de características fisiológicas, psicológicas, de tal manera que la persona podría entenderse como un ser biopsicosocial. Entonces, el ser humano es vida, es una entidad viva, ¿no? Nace, crece, se reproduce, muere, cumple una serie de funciones vitales y fisiológicas. Entonces, el ser humano es vida. Pero también debemos de entender que el ser humano tiene otro aspecto, otra dimensión, una dimensión psicológica, ya que el ser humano tiene una serie de características subjetivas y psicológicas, tiene emociones, tiene sentimientos dentro de su vida subjetiva, dentro de su psicología, dentro de su cerebro, se desarrollan procesos psicológicos, emociones, pensamientos, sentimientos, sentimientos de ira, sentimientos de solidaridad, sentimientos de amor. Dentro de la vida subjetiva también se observa que el ser humano goza, se satisface, ¿no? Eh, se llena de júbilo. Entonces, fíjense, no solamente el ser humano es una entidad física que nace, crece, se reproduce y ahí quedó, sino que también se observa que el ser humano tiene una vida psicológica, se emociona, tiene sentimientos, puede ser consciente de su realidad, de su entorno. Es decir, existe una vida psicológica, ¿no? Entonces el ser humano también es psico. Por otro lado, también debemos de entender que el ser humano es social, ¿no? Es social. En cuanto a que es evidente de que el ser humano forma parte de grupos sociales. A lo largo de toda la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha estado integrado a grupos sociales. Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha integrado estos grupos sociales para poder hacerle frente a la naturaleza. Imagínense un solo ser humano frente a las adversidades de la naturaleza, frente
al tigre dientes de sable, frente a cualquier animal salvaje en aquellas épocas, en los albores de la humanidad, hubiese sido presa fácil de toda la adversidad que trae la naturaleza salvaje. Es por eso que es necesaria la integración en grupos sociales a efectos de poder hacerle frente a la naturaleza, ¿no? Pero también ese rasgo social se evidencia en esa característica fisiológica que tiene el ser humano, que es la que permite cohesionar a los seres humanos, un instinto de reproducción a partir de la atracción que el ser humano tiene frente a otros seres humanos, sobre todo de género opuesto. Entonces, fíjense, a partir de esa característica nos atraen las personas del sexo opuesto, ¿no? Se crean vínculos de afinidad, se crea una serie de relaciones sociales que van a permitir que la especie humana subsista en el futuro, ¿no? Entonces hay un rasgo de sexualidad que también va a evidenciar la presencia de este rasgo social. Por otro lado, también podemos indicar de que el rasgo social también se va a evidenciar en esa necesidad que tiene el ser humano para poder satisfacer necesidades. El mundo laboral exige que los seres humanos se integren en grupos sociales. Volvamos al ejemplo de los albores de la humanidad. En los albores de la humanidad, el ser humano, para poder dominar a la naturaleza, necesariamente tenía que juntarse, integrarse con otros seres humanos y así dividirse el trabajo. Les pongo como un ejemplo lo siguiente. Para poder cazar a un tigre dientes de sable, lógicamente se tiene que conformar un grupo de 5 o 10 personas. Cada uno de esos seres humanos asume un rol determinado dentro de ese equipo de trabajo, dentro de ese equipo de caza. Uno de ellos hará, digamos, de carnada, por ejemplo. El otro integrante se encargará de repente digamos, de acorralar a ese animal salvaje con los otros demás integrantes, y el otro elemento, el otro integrante de ese grupo social se encargará, digamos, de arrojar la lanza o de repente tirar el arco y la flecha. Entonces, fíjense, el trabajo se distribuye entre todos estos miembros de este equipo de caza y solamente así podrá obtenerse el éxito, dividiendo el trabajo, ¿no? En la actualidad, de igual manera, se puede observar esa división del trabajo para poder conseguir objetivos con mayor rapidez. Entonces, fíjense, las grandes empresas o pequeñas empresas, allí se observa un rasgo social, que todas estas unidades de producción están integradas por seres humanos. Ese conjunto de seres humanos lógicamente están organizados, están jerarquizados. Cada uno de ellos asume un rol dentro de esa empresa. Unos tienen la función de seguridad, otros tienen la función de especialistas administrativos, otros tienen la función de funcionarios, quienes toman decisiones. Es decir, existe todo un equipo organizado, un equipo jerarquizado de personas. En todo caso, el rasgo social también se observa en el ámbito laboral. Entonces, a partir de esos ejemplos que hemos podido observar, podemos concluir de que un rasgo social caracteriza al ser humano. El ser humano es social por naturaleza. Ello también va a ser
sustentado, va a ser desarrollado por los filósofos de la antigua Grecia, sobre todo Aristóteles, quien empieza a sostener de que el ser humano es un zoopolítico, es un ser gregario, que necesita vivir en sociedad. Ello lo vamos a observar en su obra La Política, ¿no? Entonces, fíjense, el ser humano es social por naturaleza, necesita vivir en grupos sociales, pero esa convivencia exige el respeto de normas elementales para poder coexistir, para poder cohabitar, normas elementales de convivencia social. Debe de haber respeto a esas normas para que se mantenga ese grupo social. Entonces, en los albores de la humanidad, el clan o la tribu tenía que respetar ciertas normas de convivencia social para mantener a ese grupo social. Entonces, se empieza a hablar de un protoderecho, se empieza a hablar de, de reglas básicas, elementales para la convivencia humana. El respeto de esas normas justamente ha permitido el desarrollo del grupo social, ha permitido que este grupo social se extienda en número, se extienda en territorio, empiece a progresar. Entonces, fíjense la gran importancia de la presencia de normas elementales para que la sociedad pueda desarrollarse, ¿no? El desarrollo de esa sociedad implica justamente el respeto de esas normas elementales que seguramente en aquellos tiempos implicaban el respeto a la vida, ¿no? Mira, es algo básico, el respeto a la unidad del grupo social, el respeto a los mayores, ¿no? El respeto al trabajo, el respeto al rol que asumía cada integrante de ese grupo social. Entonces, son normas básicas, normas elementales que van a permitir el desarrollo de esa tribu, de ese clan, ¿no? En la actualidad también podemos observar lo mismo. Para que la sociedad desarrolle, tiene que haber respeto por esas normas elementales o esas normas básicas, que generalmente en un estado moderno ya se han codificado, ya se han materializado en lo que conocemos como ley. Entonces, esas normas básicas, esos valores supremos de convivencia social ya están plasmados en la ley. Por ejemplo, tenemos una constitución que está llena de reconocimientos a los valores supremos que aspira nuestra sociedad, y el respeto de esos valores que están implícitos en la Constitución va a garantizar la paz, va a garantizar la convivencia social, ¿cierto? Por eso es vital que los seres humanos, dentro de un estado moderno como el nuestro, asumamos ese rol de respeto de esos valores que están reconocidos en nuestra Constitución. Es vital respetar la Constitución. Muy bien, en todo caso, hemos entendido que la persona humana es una entidad biopsicosocial, ¿no es cierto? Por un lado, es una entidad corpórea que nace, crece, se reproduce y muere, y cumple funciones vitales, fisiológicas, ¿no es cierto? En otras palabras, el ser humano es vida, pero también el ser humano es psico, está integrado por un conjunto de procesos psicológicos que se desarrollan dentro de ese ser humano, pensamientos, razonamientos, emociones, sentimientos. El ser humano es consciente de su vida, es consciente de su existencia, y ello se debe a que el ser humano tiene esa cualidad, tiene esa capacidad cerebral, ¿no es cierto?, de poder entender, comprender su entorno. Pero también el ser humano es un ser social, requiere vivir en sociedad para poder coexistir, ¿no es cierto? Entonces, haciendo una recopilación, podríamos concluir de que el ser humano es un ser biopsicosocial. Muy bien,
Muy bien, en todo caso, prosigamos con la exposición. Les he traído otro concepto, Manuel Osorio. ¿Qué es lo que sostiene Manuel Osorio? Manuel Osorio es un jurista argentino destacado, tiene un diccionario de las ciencias jurídicas, políticas y sociales, y él indica lo siguiente: persona es el ser humano, ¿no?, que es un ser o entidad capaz de derechos y obligaciones, aunque no tenga existencia individual física como las corporaciones, asociaciones, sociedades y fundaciones. Entonces, ya tenemos el concepto de ser humano, de persona humana, desde un plano de vista biológico, psicológico y sociológico, antropológico. ¿No es cierto? Hemos concluido que el ser humano es un ser biopsicosocial. Pero para el derecho, ahora vamos a analizar a la persona desde un plano jurídico. Y aquí existe una diferencia. En el plano jurídico, la persona humana tiene una connotación interesante, una connotación jurídica, pero también se tiene otro tipo de personas en el mundo del derecho. En el mundo del derecho también se va a hablar de las personas jurídicas. Es decir, en el mundo jurídico tenemos dos tipos de personas. La persona está integrada, se subclasifica en persona humana y en persona jurídica. Muy bien, ¿quién es pero la persona para el derecho? La persona en general para el derecho viene a ser aquel sujeto de derechos y obligaciones. Es aquel sujeto que tiene derechos reconocidos por la ley: derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la propiedad, derecho a la paz, etc. Pero así como tiene derechos esta persona, también tiene obligaciones. La obligación de respetar el derecho a la vida de otro ciudadano, de respetar el derecho al trabajo de su compañero de trabajo, derecho a respetar el derecho de dignidad que tiene su vecino, etcétera, etcétera. Entonces, para el mundo del derecho, la persona es el sujeto de derechos y obligaciones. Entiéndase como derecho al conjunto de facultades, prerrogativas, cualidades, atributos que la ley le reconoce a la persona, ¿no? Y entiéndase por obligaciones al conjunto de deberes que debe de cumplir la persona para poder coexistir en sociedad, para poder cohabitar en paz. Entonces hay que respetar también el derecho de las otras personas. Muy bien, entonces prosigamos hablando de personas desde el mundo jurídico. Entonces, para que me entiendan, en el derecho, la persona es el sujeto de derechos y obligaciones. A su vez, ese concepto de persona dentro del mundo del derecho se va a subclasificar en dos tipos de personas: la persona humana y la persona jurídica. Muy bien, ahora vamos a centralizarnos en la persona humana. La persona humana para el mundo del derecho vendría a ser el sujeto de derechos y obligaciones que tiene existencia real, existencia corpórea. Un ejemplo sería Carlos, sería Esther, Roberto, Maritza, Gustavo, ¿no?, Adela, Jorge Luis, Estefan. ¿Se dan cuenta? Entonces, la persona humana es la persona individual, la persona que existe realmente. Esa vendría a ser la persona humana, la persona individual, ¿cierto? O también se le puede conocer como persona natural, ¿no? Persona natural. Tenemos
al ser humano que existe, al individuo, al sujeto. Nuevamente voy a dar ejemplos. Carlos, Esther, Rodrigo, Stephanie. Ustedes son personas naturales, son personas humanas, son personas individuales y tienen derechos y tienen obligaciones. Tienen, por ejemplo, el derecho a la vida, tienen el derecho a la dignidad, a la libertad de pensamiento, a la libertad de religión, libertad de conciencia. Tienen el derecho a la salud, a la integridad física y moral. Tienen garantizados todos los derechos que la Constitución reconoce, sobre todo en el artículo 1, 2 y 3 de nuestra Constitución. Si ustedes dan una revisión a esos artículos, se van a dar cuenta de que efectivamente tenemos toda una relación de derechos fundamentales, ¿no es cierto? Derecho a la vida, a la identidad, a la integridad, a la igualdad ante la ley, a la libertad de información, derecho al honor y la buena reputación, a la intimidad personal, familiar, a la libertad de creación intelectual, artística, técnica, científica, a la inviolabilidad de domicilio, al secreto, derecho a elegir su lugar de residencia, derecho de libre tránsito, a reunirse pacíficamente, a asociarse y constituir fundaciones y organizaciones, a contratar, a trabajar libremente, a la propiedad, a la herencia, a mantener la reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas, a la identidad étnica y cultural, a formular peticiones, a la nacionalidad, a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y el descanso, a la legítima defensa, a la libertad y la seguridad personales. Tenemos una serie de derechos fundamentales que aseguran el desarrollo pleno de la persona individual, de la persona humana. Muy bien, así como la persona natural tiene derechos, los derechos que les he leído, y entre otros derechos que están implícitos en nuestra Constitución, también el ser humano, como persona natural, como persona individual, también tiene obligaciones. Y esas obligaciones van a consistir en el respeto que el individuo debe de tener por esos derechos que también le corresponden a otro ser humano, ¿no? Así como ustedes tienen el derecho a la vida, ello implica que ustedes tienen la obligación de respetar ese derecho a la vida de otra persona. Entonces, en el mundo del derecho se habla siempre de derechos y obligaciones. Así como tengo los atributos, las cualidades para desarrollarme en forma plena, también tengo la obligación de respetar ese conjunto de derechos que tiene Juan, que tiene Carlos, que tiene mi vecino, que tiene otro conciudadano. Así que quede claro bien ello. La persona natural para el mundo del derecho es el individuo que existe, el ser humano, y que tiene derechos y tiene obligaciones reconocidos en la ley. Pero para el mundo del derecho también existe otra persona, que viene a ser la persona jurídica. ¿Y quién va a ser la persona jurídica? La persona jurídica va a ser una ficción de la ley. ¿Dónde encontramos personas jurídicas? Vamos a encontrar personas jurídicas en las instituciones públicas y privadas, asociaciones, fundaciones, etc. Una persona jurídica podría ser, por ejemplo, la Municipalidad Distrital de Huancha. Otra persona jurídica podría ser, por ejemplo, nuestra Universidad Nacional San Antonio del Cusco. Otra persona jurídica podría ser el gobierno regional. Otra persona jurídica podría ser la empresa, la canasta, por ejemplo, de naturaleza privada, obviamente, persona jurídica de derecho privado.
Luego podríamos poner como ejemplo a otra persona jurídica, la clínica Max Salud, ¿no? Podríamos poner como persona jurídica también al Colegio Nacional de Ciencias, otra persona jurídica, el Colegio Particular Salesianos, ¿no? Colegio Particular La Salle. Entonces, todas estas entidades que he hecho mención son personas jurídicas. ¿Por qué? Porque están integradas por un conjunto de personas individuales. Están integradas por un conjunto de personas humanas, de personas naturales. Pero no solamente basta con, ese, con esa agrupación, sino que estas personas jurídicas también están reconocidas por el registro público. Entonces tienen un reconocimiento a nivel de registros públicos, ¿no? Estas personas jurídicas también son jurídicas porque tienen una organización, tienen una estructura que está plasmada en el estatuto de esa persona jurídica. Por ejemplo, en el caso de nuestra Universidad San Antonio del Cusco, es una figura jurídica que no solamente evidencia la presencia de un conjunto de personas naturales e individuales. Existen docentes, administrativos, trabajadores y finalmente alumnos. Entonces, nuestra universidad evidencia que existen personas naturales que integran a esta persona jurídica, pero no basta ello. También es necesario que existe el reconocimiento como persona jurídica y la entidad que se va a encargar de reconocer esa existencia es el registro público, ¿cierto? Pero también se observa que dentro de esta persona jurídica existe organización. Cada uno de estos elementos individuales que les he comentado, estudiantes, docentes, trabajadores administrativos, cumple un rol, asume una función y esa función se encuentra determinada en el estatuto universitario y en las demás normas internas de nuestra universidad. Allí se establecen las funciones, se establecen los derechos y obligaciones de cada uno de estos elementos que les he comentado, de tal manera que una persona jurídica, para que sea reconocida como tal, tiene que tener una organización, una estructura administrativa, normativa, política, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a darles como ejemplo de personas jurídicas, gobiernos regionales, municipalidades, empresas, colegios públicos o privados, universidades, el colegio de médicos, el colegio de abogados, el colegio de odontólogos, también van a tener esa categoría de personas jurídicas. ¿Por qué? Porque están integradas por personas humanas, existe reconocimiento oficial por parte de registros públicos y también van a evidenciar una organización, una estructura administrativa, política, normativa, ¿no? Muy bien. También podría considerarse de que el Estado es una persona jurídica, ¿cierto? Entonces el Estado peruano también es una persona jurídica. ¿Por qué? Porque está integrado por personas naturales, tiene reconocimiento oficial y finalmente tiene una estructura política, administrativa, que se plasma en las normas internas que tiene nuestro Estado, ¿no es cierto? Muy bien. Las personas jurídicas también tienen derechos y tienen obligaciones. En un primer momento les expliqué que la persona en el mundo del derecho es el sujeto de derechos y obligaciones. Este concepto no solamente se extiende a las personas naturales, individuales, físicas, sino que también se extiende a las personas jurídicas. Y las personas jurídicas, esas entidades que les he hecho mención, esas instituciones públicas y privadas que les he comentado, que les he dado como ejemplo,
también son sujetos de derechos y obligaciones. Es decir, las personas jurídicas tienen derechos y tienen obligaciones. Por ejemplo, tenemos a la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. De acuerdo a ley, la Municipalidad Distrital de San Jerónimo tiene un conjunto de atributos, prerrogativas, competencias que la ley le otorga. Entonces, ese conjunto de atributos, prerrogativas, competencias, cualidades que la ley le otorga a la Municipalidad Distrital de San Jerónimo se constituyen en el conjunto de derechos que tiene esa persona jurídica, ¿no es cierto? Por ejemplo, las municipalidades, en este caso la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, tiene la competencia, la función de hacer cumplir la ley, de regular el comercio ambulatorio, ¿no? Tiene la competencia de regular el desarrollo urbano dentro de su distrito. También tiene la competencia de iniciar procedimientos administrativos sancionadores contra aquellos malos ciudadanos que, por ejemplo, han construido en vía pública. Entonces, fíjate, la municipalidad tiene derechos. Es decir, ese conjunto de atributos, prerrogativas, competencias que la norma le asigna a esa municipalidad, que les he dado como ejemplo, ¿no es cierto? Pero también esa municipalidad tiene obligaciones, tiene que cumplir con obligaciones. Es decir, tiene que cumplir con la ley. Finalmente, las instituciones públicas tienen una finalidad, una obligación que está determinada en la propia Constitución, sobre todo en el artículo 1 de nuestra Constitución, y les voy a dar lectura. Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, a partir de ese artículo podemos entender que las instituciones públicas, que son personas jurídicas de derecho público, tienen la obligación de satisfacer, de garantizar el pleno desarrollo de la persona humana, ¿no? Entonces, esa es la obligación fundamental de una institución pública, garantizarle el pleno desarrollo a la persona humana. ¿Pero a través de qué? A través de la prestación de servicios públicos. Por ejemplo, el Colegio Nacional de Ciencias se encarga de atender la necesidad de educación que tiene la población, que tiene la persona humana. El Hospital Regional se encarga de garantizar y de satisfacer la necesidad que tiene el ser humano de ser atendido, ¿no? de curarse de sus heridas, ¿no? De garantizar su salud. La Policía Nacional del Perú, que es una institución pública que tiene una serie de comisarías a lo largo de todo el país, se encarga también de garantizar el derecho a la seguridad pública, que es un derecho fundamental reconocido también en nuestra Constitución. Entonces, fíjense, el Estado, a través de sus instituciones públicas, se encarga de garantizar esos derechos que están reconocidos en la Constitución y que en forma sucinta les he dado lectura en un primer momento, ¿no? Entonces, fíjense, las personas jurídicas también tienen derechos y tienen obligaciones. Muy bien. Muy bien, entonces, básicamente esa sería la explicación en cuanto a persona. Hemos atendido a la persona desde una acepción real, ¿no es cierto? El hecho de conceptualizar a la persona humana como un ser biopsicosocial, pero también hemos desarrollado el concepto de persona desde un plano jurídico y hemos entendido que en el mundo del derecho existen dos tipos de personas. La persona natural, que viene a ser la persona individual, la persona física, como Carlos,
Jorge, Esther, Yulisa, Catherine, Marco, ¿sí? Y que tienen derechos y tienen obligaciones. Son sujetos de derechos y obligaciones. Y por otro lado tenemos a la persona jurídica. La persona jurídica que es una persona ficticia, ¿no? También es sujeto de derechos y obligaciones. Generalmente está integrada por un conjunto de personas humanas. Tienen reconocimiento oficial a través de los registros públicos y finalmente tienen una estructura administrativa, política, normativa que le permite desarrollarse como persona jurídica. Ejemplo de persona jurídica, tenemos Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Municipalidad Distrital de Huanchac, Municipalidad Provincial del Cusco, Gobierno Regional del Cusco, tenemos a la empresa La Canasta, tenemos Colegio Profesional de Odontólogos, Colegio Profesional de Licenciados en Educación, Psicología, etcétera, etcétera. Tenemos, por ejemplo, el Colegio Nacional de Ciencias, al Colegio Particular Salesianos, tenemos al Hospital Regional, al E-Salud, y finalmente tenemos al Estado, ¿no? Entonces, todas estas organizaciones son personas jurídicas que cumplen derechos y que tienen obligaciones, ¿no? Son sujetos de derechos y obligaciones. Muy bien, básicamente ese es el desarrollo del tema de persona que ha sido programado para la sesión del día de hoy. Entonces vamos a entrar a una etapa, una segunda etapa, que se va a caracterizar por la absolución de preguntas por parte mía, ¿no? Quienes van a preguntar son lógicamente ustedes. Seguramente hay alguna duda